Hola, buenas noches. Buenas noches. Antonio Montero. Antonio Montero llegó temprano y no sé cómo lo logró. Temprano, sí. No se hablo en tercera persona porque no soy yo. Pero ustedes saben que en última instancia, ese a que Antonio decía que no, encontraron, bueno, podemos suponer que Alemania debería ser un país relativamente serio. Encontraron de dónde partió la Escherichia coli famosa que causó la muerte de 20 y pico de personas o 40 y pico de personas, y era en los alimentos de las huertas y vinculadas con la soja, con los brotes de soja. Los brotes de soja. Con los brotes brotes yo de dije soja. que sí lo iban a encontrar, pero que no era el pepino, que era la corteza de la verdura. Que había seguramente contaminación. Pero vos tenías la idea de que a lo mejor no estaba ahí, que vos pensabas que siempre le echamos la culpa a las carnes, por supuesto. Entonces, hay un trabajo, y como nosotros lo que nos interesa es la prevención, tratamos por todos los medios de llevarles a ustedes la transmisión del conocimiento. Antonio es un infectólogo de larga tradición, ha estado en el CONICET. Todavía no me echaron. ¿Todavía? Ya me van a echar, pero creía que todavía no me han echado, ¿no? Entonces, se ha detectado que hay altos niveles de bacterias en carnicerías. Detectaron contaminación en mesadas, picadoras y cuchillas. El trabajo fue hecho por gente de la Universidad Nacional de La Plata y un médico veterinario del Laboratorio de Microbiología de Alimentos de la Universidad Nacional de La Plata. Su trabajo en el programa Carnicerías Saludables. Él refiere que es algo personal. ¿Por qué dice que es algo personal? Cuando tenía apenas 6 meses de vida, tuvo un síndrome urémico hemolítico que le provocó una insuficiencia renal que hoy la tiene bien controlada. Hoy, hasta su hijo de 5 años no deja de lavarse las manos cada vez que va al baño o va a tomar la leche en el jardín de infantes. Él dice: fui pocas veces a las carnicerías a tomar muestras, y la verdad es que hay cosas que se ven y para las que no se necesita estudiar mucho para decir que están mal, como, por ejemplo, que la carne no hay que apoyarla en el piso. Hay trabajos y gente tratando de fomentar, de preservar, de enseñar antes de castigar a quien no hace bien las cosas, a veces por falta de conocimiento, prepararlos para tratar de que mejore la calidad de la venta de las carnes, al menos en las carnicerías. El trabajo se hizo después de golpear varias puertas de oficinas públicas porteñas y bonaerenses. Un equipo de especialistas en enfermedades transmitidas por alimentos logró su objetivo en el municipio de Berisso, en la provincia de Buenos Aires, poner en práctica un programa para controlar en las carnicerías la contaminación bacteriana de los cortes, especialmente con el microorganismo que acaba de provocar en Alemania una epidemia de síndrome urémico hemolítico por el consumo de brotes de soja, la Escherichia coli. Aquí, la carne picada y los chacinados pocos cocidos son, por ahora, los principales vehículos de esta bacteria responsable de unos 500 casos anuales de esa peligrosa infección digestiva en menores de 5 años, capaces de producir una insuficiencia renal aguda. Los resultados de esta iniciativa fueron preocupantes. El 67% de las cuchillas, el 78% de las mesadas
y el 91% de las picadoras de carne estaban contaminadas con bacterias potencialmente dañinas, igual que las manos de 8 de cada 10 carniceros. El equipo de investigación de la Universidad Nacional de La Plata recorrió 61 de las 125 carnicerías de Berisso durante 5 meses, entre el 2009 y el 2010. En esa localidad, el 60% de las diarreas agudas bacterianas registradas en estos 5 años fueron por bacterias transmitidas por carne bovina. En los comercios el equipo obtuvo muestras de carne picada y con ayuda de esponja de las manos de los empleados, las cuchillas que utilizaban, la mesada de trabajo y las picadoras de carne. Esas cifras muestran el panorama con el que comenzaron. El desafío, dicen, es corregirlo a través de la capacitación de los carniceros en las prácticas cotidianas de la manipulación de la carne y de la limpieza del lugar. En pocos meses ya concurrieron más de 100 carniceros. En septiembre van a repetir los controles y entonces se podrá controlar los cambios logrados. El responsable técnico del Laboratorio de Microbiología de Alimentos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata e investigación del CONICET en el Instituto de Genética Veterinaria de la misma universidad es quien preside este trabajo. Antonio, qué mejor que vos que charlar de este tema, que muchas veces hemos hablado de toda esta situación. Estoy pensando, porque por supuesto es interesante que se ponga sobre el tapete el tema, ¿no? Pero tiene algunos aspectos importantes, porque por un lado es un pensamiento, no quiero decir utópico, pero un pensamiento excesivamente simplista, pensar que el problema está del lado de la contaminación de la carne. La carne por definición nunca está estéril. Cuando llega a casa no está estéril. Uno la tira sobre la mesada, que nadie tiene un quirófano en su cocina, tendrá la cocina más o menos limpia, pero no está en condiciones de esterilidad para nada. El problema no es de quien contamina la carne, sino de quien la sirve sin cocer, de quien la sirve cruda. Entonces el mejor consejo para nuestra población es que la carne viene siempre contaminada con algo y que debe cocinarse cabalmente. No. Me parece que vos, que siendo un infectólogo, me parece que saltaste 2 o 3 pasos. No, pero antes. empiezo al revés, empiezo por ahí. Bueno. Entonces, el punto fundamental es que la carne debe considerarse siempre contaminada con algo. Pero si está bien cocida, no hay Escherichia coli que aguante. Entre que llega la carne y la cocinás, normalmente no llegás y la ponés a cocinar. Generalmente siguen creciendo la Escherichia en la superficie y en el seno, por supuesto, que la Escherichia coli que causa el síndrome... la sacás de la bolsita, la ponés arriba o la ponés en el refrigerador, en la heladera para conservarla. Ahora, la apoyaste sobre la mesa, sobre una tabla, cortaste a lo mejor algún pedazo, con ese cubierto, a lo mejor cortaste después algo de verdura. Bueno, en ese pasaje, ¿cuántas cosas se produjeron? Sí, pero cuidado que la Escherichia coli que produce el síndrome urémico hemolítico tiene la característica de burlarse de la cadena de frío, porque sigue replicando lo más tranquila a la temperatura de la heladera. Bueno, ahora, de lo que volvamos a lo mismo, este trabajo está también vinculado al hecho de que vos transmitís esos elementos, la Escherichia transmitida directamente a los cortes que se hacen después con los mismos cubiertos, al contacto que puedan tener. Ese es un tema, el tema del cuchillo es un tema muy importante en las carnicerías, sobre todo porque hay un uso irracional del cuchillo, que es usar el mismo cuchillo para cortar el pollo, el cerdo y la carne. El pollo, la carcasa del pollo suele estar muy altamente contaminada por la forma en que se procesa, como se le estirpan las vísceras al pollo para enviarlo al mercado. Al arrancar el tubo digestivo habitualmente hay contaminación, al arrancar el tracto intestinal de la carcasa del pollo, habitualmente hay contaminación fecal en el interior del pollo. Si esta es la regla con el pollo, prácticamente siempre viene con contaminación fecal en su interior, por eso es muy importante cocinarlo muy bien, por otro germen que no es tanto el Escherichia coli, sino el Campylobacter jejuni.
El tema es que si uno utiliza... Perdóname, ya que dijiste de ese germen, ¿qué patología le trae? Campylobacter produce una diarrea, y después de la diarrea lo que se ha visto una asociación importante entre la infección por Campylobacter jejuni y el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es una parálisis ascendente con lesión de las neuronas motoras de la médula del sistema nervioso espinal, causa una parálisis muy grave, con mucha morbilidad e incluso con mucha mortalidad. Se ha encontrado una asociación importante entre infección por Campylobacter, habitualmente pollo mal cocido, y semanas o meses después la aparición de un síndrome de Guillain-Barré. Antonio, entonces uno pensaría que, dejando de lado la Escherichia, el pollo, cuando se compra, ¿qué es lo que vos dirías que hay que hacer? El pollo debe ser siempre bien cocido. Bueno, siempre. Hay que esmerarse porque el pollo esté bien cocido. Pero hay que hacer, si lo haces en horno, volvemos a lo mismo, Antonio. Vos traes el pollo, lo depositas en algún lado. Cuanto menos esté fuera de la heladera, mejor. Ese es un producto que no debe estar fuera de la cadena de frío prácticamente nada de tiempo, porque viene con una contaminación muy elevada en su interior, no solo de Escherichia coli, de Campylobacter jejuni, de otras enterobacterias. Es un producto altamente séptico en realidad el pollo en cuanto a producto cuando llega a la casa. Requiere una cocción esmerada. ¿Querés que te diga una cosa? Debe ser la primera vez que escucho en los medios, que escucho inclusive nosotros que hace años trabajando en esto, es la primera vez que alguien hace mención del riesgo que podría tener comer el pollo si uno no lo cocina bien. Pero hay mucho escrito sobre esto con las aves y el pollo. Yo soy infectólogo. Vos soy infectólogo. Específicamente. Pero la gente no es infectóloga, Antonio. Específicamente se habla, no, pero te digo que en la literatura médica hay mucho. Se habla mucho del pavo, por ejemplo. El pavo, con el que me perdone algún zoólogo que ande por ahí, algún biólogo, para mí un pollo gigante. No se come un pollo gigante cuando uno lo hace al horno en países que comen pavo, como los Estados Unidos en el Día de Acción de Gracias. Si no está bien cocido, el interior del pavo, que es justo donde tiene mayor contaminación, suele quedar crudo. Hay muchas recomendaciones en la literatura médica de que el horno debe estar a 200 grados para hacer un pavo, porque si no se corre el riesgo de después tener una diarrea por Campylobacter jejuni o por otros contaminantes del interior. Lo que veníamos al tema es que es muy común en los carniceros, mismas que el carnicero tenga la mesada sucia, te digo la verdad, nunca vi un carnicero que tenga la mesada limpia. Me preocupa mucho, sí, el uso irracional del mismo cuchillo para cortar la carne de vaca, la carne de pollo y la carne de cerdo. Hablando de cortar, nos tenemos que ir al corte, me parece. No vamos al corte. No vamos al corte, bien. Después seguimos cortando. Volvamos a lo mismo. Hablábamos de los problemas que podía tener el pollo, de las bacterias que el pollo trae hasta que no está cocido. Esas bacterias puestas en el pollo en la heladera trae peligro de transmitir esa bacteria a las verduras, a algo que esté muy cerca. Replica mucho menos. La única es la Escherichia coli, que sigue viviendo a 8 grados. El Campylobacter y otras bacterias inhiben su crecimiento a 8 grados. Puede hacer contaminación cruzada, pero la contaminación cruzada lleva un inóculo que es demasiado pequeño dentro de la heladera como para crear problemas, ¿no? El problema es la gran cantidad de estas bacterias en el interior de la carcasa de las aves, de la carcasa del pollo específicamente. Por eso hay que procesarlo a la hora de cocinarlo, hay que cocinarlo a alta temperatura para que se cocine bien parejo y que no quede crudo en su interior. ¿Qué es lo que le suele pasar? El interior de la carcasa del pollo suele quedar crudo. La gente termina de consumir lo que está afuera, que siempre es escaso, y después empieza a rascar el interior del pollo, que aparte es lo más rico, lo que se rellena, lo que puede contaminarse más. Te decía que hay otras enfermedades de las cuales hay que hablar cuando uno habla de alimentos en nuestro país. Síndrome urémico hemolítico, me parece que lo agotamos. Se combate cocinando bien la carne y no dándole hamburguesa a los chicos menores de 5 años. Los chicos menores de 5 años no tienen que comer hamburguesa. ¿Cómo se los entender a los padres? Que le haga unos mitos, es lo mismo. Que le haga unos mitos. No, es que cuando van yo al jardín, al shopping, y vos ves los chicos que piden, ya sea porque iba a haber una norma a través de la cual determinadas cadenas de hamburgueserías no deberían dar ningún tipo de premio para los chicos, para evitar que el chico termine comprando determinadas cosas.
Bueno, ahí debe cumplir su rol el Estado. Mientras el Estado no cumpla su rol, lo debe cumplir el padre. Yo a mi hija no la dejé comer hamburguesa de los 5 años. Que me perdone. Perdóname, Lucía, perdóname, Pilar, pero hasta los 5 años no la comieron. Se puede subsanar fácil, hay sucedánea. Ahí puede hacer un lomito, que es mucho más inócuo. Sí, pero la gente... Antonio, está saliendo poco vos últimamente, porque hay tanta cantidad de gente en los shopping comiendo los chicos hamburguesas y todo eso. Por eso lo digo, no le tienen que, no le den hamburguesa a los chicos. Vos decís que le hagan un lomito, se van a comer a otro lado. Pero que se modernicen. En el Alto hay un montón de restaurantes que venden cocina étnica, que es mucho más segura, qué sé yo. A los chicos ya han copiado, ya todos los chicos saben que la hamburguesa. Uno necesita transmitir el mensaje de otra manera. Vamos al tema, hay que traer un psicólogo para que nos explique cómo condicionan a los niños para asociar los años felices de la infancia con la marca. Eso hay que traer un psicólogo y hablarlo. Pero así como infectólogo, los chicos no deben, no sé cómo se va a arreglar el padre, eso es un problema del padre. Los chicos no deben comer hamburguesa, porque es mejor que tenga un berrinche el chico y que se enfade con el padre un rato por no comprarle su hamburguesita, que viene con un juguetito, a que el nene tenga un síndrome urémico hemolítico y que termine en diálisis durante muchos años, se muere. Ahora, mi hija me hace pilar, me hace presión para ir siempre a uno de estos lugares innombrables que detesto de corazón, ¿no? Y generalmente lo transamos porque su cajita feliz se la lleva no con una hamburguesa, sino con unos productitos que son una fritanga de pata de pollo que tienen 1.000.000 de calorías y colesterol y de todo nocivo por supuesto, pero ingerido en pequeñas cantidades viene bien y no corre el riesgo de tener un síndrome urémico hemolítico pues no comió una hamburguesa. Igual ya tiene 9 años, ya teóricamente podría, no tendría que pasarle nada. Bueno, eso con respecto al síndrome urémico hemolítico no da para más, la comida tiene que estar bien cocida. Si uno le hace una hamburguesa en su casa, que se queme un poco afuera y adentro le quede bien cocida. No la hamburguesa, pero vos decís, le hacen un lomito. ¿El lomito no tendría el mismo riesgo? No, teóricamente no, porque el problema con la hamburguesa es que al procesar la carne picada, imagínate que la carne entra en una picadora industrial de carne, ¿no? Entonces, esta picadora está mezclando los restos y hace que se toquen unos con otros, y un pequeño inóculo de Escherichia coli contamina toda la partida. Si una muy pequeña cantidad alcanza para contaminar kilos de carne. Este es el mecanismo por el cual en la industria cárnica el verdadero riesgo es la carne picada. Si uno quiere hacerlo más seguro, no solo hamburguesa, los chicos no deberían comer albóndiga. La albóndiga plantea el mismo problema cuando uno las cocina, no sé cómo cocina la señora, pero las que yo he visto cocinar se hacen al horno y quedan adentro crudas, o se hacen directamente en la cacerola con estofado y adentro suelen quedar crudas porque uno ya las pone congeladas. Y lo mismo con el chorizo, ni hamburguesas, ni albóndigas. Congelado. Con esto me han odiado congelado. En realidad los chicos chiquitos no deberían comer estos productos. Ni chorizo, ni hamburguesa, ni albóndiga. Con esto logro que me odien, además de los amigos los perros, todos los niños del país, por supuesto. Pero bueno, así es la vida. La verdad... Segundo, hay que hablar de otra... La verdad no tiene remedio, decía Serrat. Pero esta verdad tiene remedio. Es que quiero hablarte de otras enfermedades. Hay que hablar de fiebre tifoidea. En Argentina hay mucha fiebre tifoidea desproporcionadamente para el desarrollo que ha tenido y que tiene el país. El Ministerio de Salud de la Nación notifica unos 150 casos por año en la República Argentina, que es mucho. Uno dice tifoidea, la gente piensa que uno está hablando de una enfermedad que desapareció en la Edad Media. Siempre hubo un dispositivo importante de control de fiebre tifoidea, se busca el foco. Antes lo hacía Obras Sanitarias, ahora no sé quién se ocupará en este momento, pero siempre estuvo relativamente bajo control, pero sobre todo en las poblaciones rurales siempre hay riesgo por la contaminación. Recordemos, la fiebre tifoidea es por contaminación fecal del agua, contaminación hidrofecal. Generalmente se filtra a partir de un portador que tiene un pozo ciego y a través del pozo ciego llega a la napa subterránea y quien consume el agua de un pozo contaminado tiene fiebre tifoidea a su vez. Después que se supera la enfermedad, hay gente que queda en un estado de portador y que queda aportando y eliminando la salmonella tifi durante mucho tiempo. Es decir, que todavía en Rosario corremos el mismo riesgo porque todavía no están todas las... Yo hace muchos años que no veo un caso de fiebre tifoidea. Las condiciones están dadas y debe haber. En general la fiebre tifoidea es una enfermedad que en su manifestación florida, si uno la sospecha, es fácil de diagnosticar. Si uno no la sospecha, es una enfermedad que queda como un síndrome febril inexplicado, grave, o no tanto, porque es una enfermedad muy proteiforme. Proteiforme es una enfermedad que tiene muchas manifestaciones, como el proteo de la Odisea, ¿no? El cuadro clínico no es orientativo, puede dar diarrea, puede dar constipación, puede dar
La fiebre es muy habitual en la tifoidea, pero si uno se va a guiar por el cuadro clínico nunca va a ser un diagnóstico, uno tiene que guiarse por la sospecha. Y en general, Rosario, ¿quién va a pensar que un paciente tiene tifoidea? Así que hay un subdiagnóstico importante. En la provincia de Entre Ríos hay mucha. Suelen haber más de 100 casos por año, y Entre Ríos está cruzando el Paraná, si yo no me equivoco. O sea que es relativamente fácil ver un caso y es relativamente fácil contagiarse del otro lado. Hay que hablar de triquinosis. Triquinosis hay mucha en nuestro medio, no solamente en nuestro medio, sino en otros países desarrollados como Francia. Quiero hablar mal de otro país y la corto. Bueno, vamos a dejarle ya de hable mal de otro país como Francia desarrollado, que tiene una gran industria de embutidos y entonces tiene mucha triquinosis, pues tiene que ver con el consumo casero. Ya lo dejo hablar a Santucho, que lo veo aquí que está entusiasmado por tomar el micrófono. Antonio, hagamos un paneo vinculado con los consejos que uno debe dar para después hablar de otro tipo de infecciones que hay en los alimentos, ¿no? Vos hacías mención de hay mucha gente que cocina con el microondas. ¿Cuál es la temperatura normal que mueren todos los gérmenes? A 70, 80 grados mueren en la inmensa mayoría. Un horno alcanza 200 grados durante la cocción. Y el microondas cocina al revés, cocina de adentro hacia afuera, así que te diría que no implica ningún riesgo en la preparación de alimentos. El riesgo es que quede horrible la comida, pero bueno, excepto ese problema no tiene inconvenientes. Si uno va a hablar te decía fuera de micrófono, si uno va a hablar de enfermedades con riesgo alimentario, bueno, tuvimos un brote de cólera hace muchos años que no se repitió y tiene mucho que ver con la presencia de cloacas. Habiendo cloacas no hay cólera. Eso es taxativo. O sea que... Y lavarse las manos. Y lavarse las manos. Pero si no te lavas las manos y tenés cloacas y agua potable, no hay. Podés ser todo lo sucio que quiera con las manos, no va a haber cólera. Porque no hay forma de transmitirlo a otra persona. De hecho, en Estados Unidos, cuando apareció aquel caso famoso del avión de aerolíneas que llegó con los pasajeros infectados con el Vibrio coma, el bacilo de cólera, no hicieron ninguna medida de aislamiento, tiraban las deyecciones de los enfermos a la red sanitaria porque saben que es la forma en que debe procesarse. Así que mucho más para hablar de eso no hay. Lo que sí, cuanto más cloacas cuanto un porcentaje mayor de la población tenga cloacas y agua segura, por definición, es una redundancia, más seguro va a ser el tema de las enfermedades transmitidas por agua y alimentos. Hay que hablar de brucelosis. Argentina tiene una enorme cantidad de brucelosis, enorme, desproporcionada. Yo te aseguro que 60-70% de los ovinos y caprinos del país tienen brucelosis. Así que el consumo de leche de cabra, el consumo de productos cárnicos de cabra o de oveja no son seguros, a menos que sean de una fuente industrial que logre un buen proceso de pasteurización, o a menos que se cocine muy bien. ¿Los quesos? Sí, el queso cuanto más fresco, cuanto más estacionado, estamos hablando de brucelosis, cuanto más estacionado es el queso, más seguro. El queso de rallar, que está muy estacionado, aunque sea obtenido de una vaca con brucelosis, de una oveja con brucelosis, el proceso de estacionamiento lo esteriliza. Los quesitos de cabra, si vos te acordás, se consumen fresco. La característica es que son cremosos, vienen con esa envoltura. Como estoy yo y le pego el micrófono, hago ruido por todos lados. Son cremosos, vienen con esa envoltura de harina que los hace tan sabrosos, y tiene un sabor muy particular. Bueno, el mayor riesgo contra la brucelosis con alimentos frescos es con los quesos y con los lácteos de origen fundamentalmente caprino, porque es el ganado que tiene mayor incidencia. Y además porque hay muchas regiones del país, en el sur, que se faena mucho. Se faena mucho ovino y mucho caprino. En esta zona no, porque uno puede pedir la carne vacuna. ¿Y los quesos de cabra que se venden en los supermercados? Los de origen industrial son absolutamente seguros, porque tienen un proceso importante. Por eso es importante que la gente sepa que puede... El problema es cuando te vas de paseo por la ruta y en un lugarcito, en un puestito, en la mitad de la Patagonia, te ofrecen un queso de cabra que es irresistible. Ay, la Patagonia, te va camino a Buenos Aires, tenés distintos lugares donde puedes comprar embutidos caseros, triquinosis. Es el riesgo, cuando uno consume embutido casero, consume marca triquinosis. ¿Qué querés que te diga? Es relativamente frecuente. Hay frecuente todos los años brote de triquinosis, hay muchos casos de triquinosis. Hay que pensar en las enteroparasitosis, que son frecuentes en la carne, son frecuentemente adquiridas por algunas verduras y son frecuentes por la ingestión de aguas
que no son seguras, agua de pozo, agua de red que no es del agua de red totalmente potable, como la que te diría que tenemos en Barrio Godoy. No sé si se enteraron, hace un año que en mi casa no sube el agua al tanque de agua caliente en Barrio Godoy. Me tuve que mudar. En esos lugares la seguridad del agua y de los alimentos no es completa. Uno debe evitar no consumir productos que no vengan del circuito industrial. Los productos que vienen de un frigorífico son absolutamente seguros porque el mismo proceso de industrialización lleva a que estos productos no se contaminen. Hay que hablar de las cremas, yo te decía, las cremas heladas, la crema chantilly, sobre todo cuando son de consumo, cuando son de producción casera, se contaminan muy fácil con una bacteria que está presente en la piel, que es el estafilococo. Acá hay que lavarse mucho las manos antes de tocarla. Y hay que tener presente que el estafilococo crece en la crema helada casera o artesanal. De nuevo, la crema industrial es muy segura, en general no se ven casi nunca un brote por este proceso, por este mecanismo, pero las que son de producción casera suelen contaminarse con escherichia terrible, con estafilococo, que produce una enterotoxina que no le cambia el sabor a la crema, o sea que uno al consumirla siente que está perfecta, no nota ningún cambio. Y estas producen unas diarreas explosivas que a un lactante en verano lo pueden deshidratar y lo pueden llevar a la muerte, ¿no? O a un chico chiquito, no hace falta que sea un lactante. Lo mismo pasa con la mayonesa. La mayonesa de origen industrial es muy segura porque la industria ha encontrado un método para que la mayonesa no se contamine. De hecho, es muy común ver que el tacho de mayonesa está abierto con una cuchara de madera adentro y queda abierto horas en los chiringuitos y en los kiosquitos que venden panchos y hamburguesas y cosas así, y no se produce ningún problema con esa mayonesa porque, siendo de origen industrial, es muy difícil que crezca algún microorganismo ahí adentro porque la industria la prepara de tal forma que es hostil para la proliferación. Esto no pasa con la mayonesa casera, la que hace la señora o el señor en su casa batiendo huevos con limón y aceite. Es muy proclive a contaminarse con enterobacterias que producen enfermedades graves, salmonela, salmonelosis, enterobacterias que pueden producir fiebres intestinales realmente graves. Así que todo esto son temas ligados con los alimentos que se nos está haciendo el programa, da para hablar largo y tendido. Un tema que también te comenté que es interesante es el de la miel. La miel es absolutamente inofensiva, es hostil para la proliferación de cualquier bacteria. Todo el mundo sabe que la miel no se pudre nunca, a menos que le pongas agua, en cuyo caso suele hacerse vinagre. Yo soy apicultor, tenía abejas en una época en mi casa, así que de todo este proceso, sobre todo de cómo pican las abejas, sé bastante. Bueno, el problema con la miel es que suelen crecer la bacteria del botulismo en su interior, porque tiene condiciones de anaerobiosis. En dosis infinitesimales, yo no estoy diciendo que el que coma miel se va a morir de botulismo, porque no es cierto, no le va a pasar nunca, excepto que sea un lactante muy pequeño, un niñito muy pequeño. Entonces uno no debería darle miel a los niños antes del año de edad. Ya hoy le arruiné la vida a los niños con todo lo que... Y a las madres. Y a las madres. Le creaste toda la preocupación. Pero la costumbre de endulzarle chupete con miel a un nene recién nacido, a un nene que tiene 1 mes de vida, 2 o 3 meses de vida, no es seguro para el nene y existe siempre el riesgo de que contraiga un botulismo del lactante, que será muy grave, potencialmente mortal, ¿no? Es la única recomendación que haría con respecto a la miel, que por lo demás es un alimento extraordinariamente seguro, y los niños después del año de vida pueden comerse toda la miel que se les dé la gana, que no solamente no les va a hacer mal, sino que es una fuente de alimento y de vitaminas muy importante. Pero a los niños pequeños antes del año de vida no habría que darle miel. Sí, Antonio, dado que ni vos ni yo cenamos y hay mucha gente que va a cenar ahora, démosle la tranquilidad de que se puede comer ese tipo de pescado medio crudo que se hace, no hay riesgo, porque uno a veces piensa que el sushi y todo eso, que es pescado crudo. No, en la zona no he leído nada. Hay pues no me pidas que me acuerde el nombre porque no me voy a acordar. Que yo recuerdo, hay un solo parásito que puede causar una especie de nematodo, que puede causar una infección sistémica mediante el consumo de un pescado de mar, que encima es del Pacífico, que esté contaminado, que esté parasitado. Es el único caso de enfermedad transmisible de peces a hombres. Lo que sí te puedo contar, que lo he vivido en carne propia con mi hija mayor en España, es que la trucha salmonada y el salmón frecuentemente tienen unos parásitos propios que no se transmiten como enfermedad al hombre, pero al ser consumido como carne ahumada, como carne fresca, como carne mal cocida, que uno suele consumir salmón ahumado cuando tiene plata, sobre todo en España, que es barato. Acá hace siglos que no veo un trozo de salmón ahumado a 80 pesos el kilo, ¿no? Y entonces, al ser consumidos, suelen producir unos cuadros alérgicos muy graves que pueden llegar a causar anafilaxias. Suele ser la trucha o el salmón la que hacen. La gente piensa que es alérgica al pescado. No es alérgica al pescado, es alérgica al parásito que tienen estos dos
pescados en particular. Otra enfermedad transmisible del pez al hombre, son especies tan diferentes, tan alejadas, que en general los parásitos de uno no suelen afectar al otro. Todas las enfermedades, casi todas las zoonosis aparecen en la humanidad en relación con la ganadería y tienen que ver con los animales del entorno doméstico, donde la convivencia ha hecho que durante miles de años, no sé, que nos asesore algún antropólogo cuántos miles de años hace que la humanidad practica la ganadería, o cuánto hace que está acompañada por los perros. Todo este tiempo de convivencia ha hecho que algunos patógenos evolucionen para transmitirse de humanos a los animales que nos rodean y viceversa. Es muy posible que la tuberculosis humana, por ejemplo, haya evolucionado a partir del contagio del Mycobacterium bovis, que todavía produce una forma de tuberculosis en humanos, habitualmente una tuberculosis intestinal por el consumo de leche no pasteurizada, que desde ya te digo que es una práctica que tiene que ser erradicada de la faz de la tierra, el consumo de leche al pie de la vaca. Se piensa que el Mycobacterium bovis infectó ancestralmente a la población humana cuando comenzó a practicar la ganadería de ganado vacuno, y después mutó para convertirse en el Mycobacterium tuberculosis, que todos conocemos que es la bacteria que produce la tuberculosis habitual. Cuando yo me acuerdo que Pedro Ruiz, nuestro gastroenterólogo, el profesor, él hablaba que cuando uno salía de su casa debía abstenerse de comer alimentos crudos, sobre todo si se encuentra dentro de las edades de riesgo, mayor de 65 años o menor de 5 años. El hielo también es un factor que se usa y que uno también no sabe en qué medida uno tiene la seguridad, ¿no? Estos consejos, vos sabés que en nuestro medio son importantes, pero son muy importantes ahora que otra vez la paridad cambiaria nos empieza relativamente a favorecer para viajar al extranjero. Son muy importantes cuando uno va a un entorno exótico, o no tan exótico, uno se va a alguna playa aislada de Brasil, por ejemplo, o se interna en la selva, en Paraguay. Bueno, si hay gente que va a Manaos y se hace una caminatita por la... Yo hice una caminata hice senderismo en Misiones, por la selva misionera, hay lugares exóticos, sin ir demasiado lejos. Ni hablar de la gente que va al sudeste asiático, ni hablar de la gente que viaja a África frecuentemente. En todos estos viajes, lo que constituye la medicina del viajero, es muy importante explicarle a la gente que el agua debe consumirse de una fuente segura, es decir, embotellada de agua mineral. No sé, yo defenestro el agua mineral, no sirve para nada, sirve para dañar la ecología, realmente, no sirve para otra cosa, hay agua en una botella. Pero en entornos donde no hay ninguna seguridad, el agua industrial de buena marca, de una marca conocida, de esa que cuestan 10 euros la botellita, suele ser la única forma de proveerse de agua segura, a menos que uno tenga pastillas potabilizadoras, a menos que uno la hierva. Pero las gaseosas suelen ser seguras, pero no así si uno le agrega hielo, porque el hielo es una fuente de inseguridad muy importante en todas partes del mundo, especialmente en estos países donde el hielo se hace con agua, que te aseguro que no es agua segura de ninguna forma. Y también las verduras de hoja fresca. En los entornos donde no hay seguridad con respecto al procesamiento de alimentos, uno tiene que consumir todo lo que esté hervido o cocido y bien hervido, y entonces tiene que desterrar la ensaladita de verdura fresca, ¿no? Sino que tiene que consumir verduras que hayan sido hervidas o en caldo. Esas son formas muy importantes de evitar la transmisión de enfermedades potencialmente serias y potencialmente mortales. ¿Y acá cuál sería la seguridad de que vos las verduras de hoja vos las podés comer con tranquilidad? La tenés que lavar mucho con agua de red en tu casa, porque no es seguro que de la huerta venga. Habitualmente en la quinta lo que se hace, sobre todo la verdura de quinta, ¿no? Lo que se hace es lavarla en un tanque australiano con agua que se ha extraído de un pozo con un bombeador. Ese es el procesamiento con el cual llega al mercado. Diría que es relativamente seguro, pero no es 100% seguro. Lo que te va a asegurar que la verdura en una ensalada no te va a transmitir ninguna enfermedad es que tome el trabajo la hojita de lechuga, la laves una por una debajo del agua de la canilla. El agua de canilla fue general segura en la República Argentina siempre. Si no es segura aquí, no es segura en ninguna parte. Tendrá algún virus de vez en cuando, pero no más que eso. Y tampoco lo creo. Sinceramente siempre respetamos mucho el trabajo de la gente de aguas mientras fue pública. Cuando estuvo privatizada no puedo ni llamarlo trabajo lo que hacía. Tal es así que, mira, cuando soy la residente del hospital de emergencia hace muchos años, lo conté el otro día en la radio, y teníamos que identificar alguna cepa bacteriana que nos daba trabajo, le pedía, hace muchos años de esto, ¿no? Le pedíamos a los bacteriólogos de aguas
de Santa Fe en esa época, no recuerdo el nombre, que fueran ellos los que nos identificaran, que nos ayudaran con la identificación de algunas bacterias problemáticas, y siempre nos siempre colaboraron y siempre tuvimos buenos resultados con esa técnica. Si el agua de red suele ser segura, es segura en Rosario, y uno cuando compra verduras lo que tiene que hacer es lavarla bien. Uno vuelve a hacer hincapié que hay mucha gente que vos ves que los fines de semana transita hacia afuera de Rosario, donde paran en determinados lugares a comprar a veces embutidos. Yo creo que hay que hacer mucho hincapié de que hay que tratar de que esos embutidos sean de alguna marca comercial, de frigorífico, sí, para tener la seguridad de que, bueno, que el riesgo de que exista la triquinosis disminuye casi, diría, al 100%, casi. No tendría la certeza absoluta. Pero los grandes frigoríficos de la región nunca causaron un brote de triquinosis. Un brote no, pero casos aislados tampoco. No. Bueno, es decir, es una tranquilidad para toda la gente que... No sé que se tolera un determinado número de triquinas presentes en la carne, porque la triquina infecta, es un parásito que invade el músculo y después se enquista en el músculo. Sí. Y puede matar en la fase aguda. Así en la fase crónica queda enquistada y se va calcificando y va desapareciendo y queda en la forma de triquinosis crónica, que ni tiene tratamiento ni merece tratamiento como triquinosis crónica. Si merece tratamiento en la fase aguda, pues puede matar por parálisis del diafragma, que es el músculo que nos hace respirar, ¿no? Parasita todo tejido muscular de lo que sea, de cerdos, pero también de vacunos y también de aves. Y entonces, si uno se va a esmerar en que el tejido esté 100% libre de quistes, de larvas de triquinosis, en realidad no existiría la industria de la carne, la industria cárnica. Se tolera hasta un cierto número de larvas o de quistes que son inofensivos si se consumen en ese contexto, pues están por debajo de la dosis infectante. Pero te digo, los frigoríficos de la región con los medios de control que tienen nunca jamás han causado casos de triquinosis con el uso industrial. La veo a Cecilia, que se estacionó ahí para saludar, ¿no? Nos saluda a todo el mundo. Bueno, estás vos estaba este señor un tanto alcoholizado que quería entrar a hablar al estudio. No entiende que para golpagada ya estoy yo, está ocupado el lugar. Antonio, yo creo que es muy importante recalcar un poco que... Se lo fue Cecilia, yo iba a decir algo y se fue. Bueno, perdón, no te interrumpo. Todo lo que significa esto de hacer prevención, de cuidar la salud, de respetar la cadena de frío. Vos las otras días hacías mención de la gente que se baña a veces en agua contaminada, gente que va a la isla y a veces va a cazar y termina en una cava. Sí. En una excavación después de la lluvia yo he visto niños nadando en ese lodazal. Es un equivalente de suicidio con respecto a la leptospirosis. El hecho de lavarse las manos con frecuencia después de ir al baño, antes y durante y después de manipular alimentos, son siempre elementos de prevención, elementos de seguridad, para que todo el mundo lo grabe, para que todo el mundo entienda que lavarse las manos siempre 6-7 veces en el día, y sobre todo cada vez que uno va al baño, le va a traer la seguridad de tener casi la seguridad de no contagiarse con nada. Así es. Peligroso para su salud. Bueno, creo que hemos dado un pantallazo general de las infecciones que se reciben por alimentos, y bueno, esperamos que sea un buen fin de semana. No para los futbolistas, para algunos no, así que el país esté tranquilo y que podamos pensar que nadie muere. Ayer había una bandera, ganar o morir. Qué terrible pensar que un deporte termine en una situación de ese tipo. Entendamos que la muerte nunca es una solución para nadie y que nadie murió porque se fue al descenso, que hay que tener la cordura de cuidar nuestra salud y de toda la gente y de la tranquilidad que podamos vivir todos. El lunes veremos cuáles son las noticias.
Buenas noches, muchas gracias por haber compartido el espacio. Buen fin de semana para todos, hasta luego. Esto ha sido una edición más de